Bienvenidos a todos a la capacitación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial para la Prevención de la Comisión de los Delitos de Corrupción y Soborno Transnacional. Objetivo del Programa de Transparencia y Ética Empresarial: capacitar a los trabajadores líderes de las diferentes áreas al interior de PharmaPlus y quienes tienen relacionamiento relevante con contrapartes en el proceso de identificación, medición, control y monitoreo del riesgo, a fin de realizar y/o actualizar la matriz de riesgo para el Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Fundamentos del Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Normatividad básica del programa, circular externa y política. Definiciones de cada una de las etapas, matriz de riesgos. Aprender a desarrollar satisfactoriamente el proceso de identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de corrupción y soborno transnacional. Sustento normativo. Circular externa 100.00011 del 9 de agosto del 2021 de la Superintendencia de Sociedades. Política y manual del Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Identificación del riesgo de corrupción y soborno transnacional. Medición y evaluación del riesgo CST. Tratamiento control del riesgo CST y monitoreo del riesgo CST. Tipología del riesgo del Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Encontramos corrupción y soborno transnacional. ¿Qué es la corrupción? Son todas las conductas encaminadas a que una empresa se beneficie o busque un beneficio o interés, o sea usada como medio en la comisión de delitos contra la administración pública o el patrimonio público o en la comisión de conductas de soborno transnacional. Ahora veremos qué es el soborno transnacional. De acuerdo al artículo 2 de la Ley de 1778 de 2016, serán responsables administrativamente las personas jurídicas que por medio de uno o varios empleados, contratistas, administradores o asociados propios o de cualquier persona jurídica subordinada den, ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero directa o indirectamente sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad, a cambio de que el servidor público extranjero realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional. ¿Qué es una contraparte? Es una persona natural o jurídica con la que la empresa tenga vínculos comerciales de negocios contractuales o jurídicos de cualquier orden. Entre otros son contrapartes los accionistas, socios y empleados de la organización y los clientes y proveedores de bienes y servicios. Fuentes generadoras del riesgo de corrupción o soborno transnacional. En estas fuentes para PharmaPlus se deberá tener en cuenta riesgo país, riesgo sector económico, contrapartes y actividades. Matriz de riesgo de corrupción y soborno transnacional. Este es un instrumento que le permite a una empresa identificar, individualizar, segmentar, evaluar y controlar los riesgos CST a los que se podría ver expuesta conforme a los factores de riesgo identificados. ¿Qué es una persona expuesta políticamente? Las personas políticamente expuestas o PEP son individuos que cumplen o a quienes se les ha confiado funciones públicas prominentes internamente, como por ejemplo los jefes de Estado o de gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto nivel o militares de alto rango o ejecutivos de alto nivel. Riesgo de corrupción y soborno transnacional. Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir PharmaPlus al ser utilizada como instrumento para la CST. Este se expresa en términos de probabilidad, que es la oportunidad o frecuencia de la ocurrencia del riesgo, e impacto, que es la consecuencia en caso de ocurrir o materializarse. Etapas del Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Circular externa 100.00011 del 9 de agosto de 2021 de la Superintendencia de Sociedades. Identificación del riesgo de corrupción y soborno transnacional. El Programa de Transparencia y Ética Empresarial debe permitirle a PharmaPlus identificar cada uno de los factores de riesgos relacionados a la tipología de delitos gestionada por el sistema, así como los riesgos asociados a la actividad empresarial y objeto social desarrollado, la exposición del mercado, el contexto sociocultural y los demás factores de riesgo que se identifiquen.
En la identificación del riesgo de corrupción y soborno transnacional se debe clasificar los factores de riesgo, establecer las metodologías para identificar el riesgo específico, así como otros posibles riesgos asociados, establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar, así como la relevancia y la prioridad con que se deben ejecutar las medidas de debida diligencia y tener mecanismos y medidas para la identificación e individualización de los factores de riesgo. Medición y evaluación del riesgo de corrupción y soborno transnacional. Establecer los mecanismos para la evaluación de los riesgos CST. Adoptar medidas apropiadas para atenuar y mitigar los riesgos CST una vez que estos hayan sido identificados y detectados. Evaluar los riesgos CST para que la junta directiva o máximo órgano social determine la modificación del programa de transparencia y ética empresarial cuando las circunstancias así lo requieran. Y evaluar el riesgo CST cuando incursione en nuevos mercados u ofrezca nuevos productos o servicios. Control y monitoreo de las políticas de cumplimiento y programa de transparencia y ética empresarial. La supervisión por parte del oficial de cumplimiento respecto de la gestión del riesgo de corrupción y soborno transnacional. La realización periódica de auditorías de cumplimiento y procedimientos de debida diligencia conforme lo disponga el oficial de cumplimiento. Y la realización de encuestas a los empleados y contratistas con el fin de verificar la efectividad del PTEE. Tipos de riesgos. Existen dos tipos de riesgo, el riesgo inherente y el riesgo residual. El riesgo inherente es el nivel de riesgo propio de la actividad sin tener en cuenta el efecto de los controles, y el riesgo residual es el nivel de riesgo que resulta después de aplicar los controles. Probabilidad de ocurrencia del riesgo de corrupción y soborno transnacional. Impacto de ocurrencia del riesgo CST. Existe la medición cuantitativa y la medición cualitativa. Tratamiento o control del riesgo de corrupción y soborno transnacional. Primero, descripción del control. La descripción de todos los controles que se aplicarán para cada uno de los riesgos. Incluye la periodicidad de aplicación. Segundo, tipos de control. Son las categorías de los controles que estamos aplicando. Estos agrupan los controles. Y tercero, resultado esperado. Es el objetivo que se pretende alcanzar por los controles aplicados. A continuación veremos los tipos de controles aplicables: procedimientos internos, debida diligencia, capacitación y divulgación, autorización, auditoría o verificación y documental. Monitoreo del riesgo de corrupción y soborno transnacional. Pharmaplus deberá realizar la vigilancia en relación a su perfil de riesgo y en general estar en condiciones de detectar las operaciones inusuales y operaciones sospechosas. A continuación te dejamos nuestros canales de comunicaciones: correo electrónico reportepte@pharmaplus.com.co, línea de transparencia 601-593-4003 y nuestro buzón físico del programa de transparencia y ética empresarial. Aquí te dejamos nuestros canales de denuncia externa. Para mayor comodidad puedes escanear cada uno de los códigos QR. Gracias por la atención prestada. No dudes en contactarnos si tienes alguna pregunta.